Muy buenas tardes, estamos iniciando la sesión. Ahora tenemos conectados a Areli, María Sofía, a Mileni, Manuel, Hugo, Cristian, Jimena, Mireya y Cintia. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar. Hoy día estamos en el inicio, en la primera parte de lo que es literatura peruana. Por fin hemos llegado. Hola, Mireya Torres, ¿cómo estás? Ahora estamos iniciando. Vamos a ver algunos aspectos de literatura peruana. Areli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero vamos a estudiar la literatura peruana, sus características y proceso histórico. Luego nos enfocaremos en un tipo de texto muy especial de esta etapa, que es la crónica. La etapa, bueno, de la conquista se basa básicamente en la crónica. Características de la crónica y también hablar de un cronista famosísimo que es el Inca Garcilaso de la Vega y su obra Comentarios Reales de los Incas, que es su obra más famosa. Luego hablaremos un poco sobre la literatura ya del siglo XIX y nos enfocamos en el costumbrismo, que es el primer movimiento literario del periodo republicano. Allí tenemos a dos autores muy importantes. Por un lado, a Felipe Pardo y Aliaga, y por otro, a Manuel Asensio Segura Cordero. ¿Ok? En este caso nos vamos a enfocar en Cordero, o Segura Cordero, y su obra Ñecaquí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿sí? ¿Qué pasó? Hola. Sí me escuchan, ¿no? Sí, hola, hola. Ya, ok. Bien, vamos con características de la literatura peruana. Acá. Primero, hay que resaltar que la literatura peruana es una literatura pluricultural. Lo que quiere decir es que cada región tiene una cultura distinta a otras. No hay una cultura homogénea en todo el país. Esto es bien fácil de detectar mediante las danzas. Si ustedes han visto danzas o han hecho danza en el colegio o en algún otro tipo de asociación o institución, se han dado cuenta que las danzas varían bastante según la región. La vestimenta, el tipo de música que acompaña, la coreografía, etcétera. Eso es una pequeña muestra de toda la diversidad cultural que tenemos en nuestro país y la literatura se hace parte de esa diversidad. Luego tenemos otra característica muy importante que es la heterogeneidad. Heterogéneo es aquello que tiene la calidad de tener una diversidad en la composición de sus elementos. La literatura peruana es muy heterogénea, dado que abarca obras literarias compuestas oralmente, compuestas mediante la escritura, de origen culto, de origen popular, abarca una literatura mestiza de origen andino, una literatura costeña de influencia europea, o sea, hay una gran heterogeneidad, una diversidad de elementos que constituyen nuestra literatura, ¿no? No debemos pensar que literatura solamente es aquello que aparece en una novela o en un poemario publicado por un autor como Vallejo, por ejemplo, una novela de Vargas Llosa, ¿no? Claro que es literatura, pero también es literatura un canto andino de la época de la cosecha, una leyenda que ha pasado por generaciones en cierta región amazónica, etcétera. Eso también se puede llamar literatura, ¿no? Literatura peruana. Desde una perspectiva moderna, la literatura peruana es muy abarcativa. Finalmente, multilingüe. Bueno, yo no soy el especialista, pero ustedes saben
hay una diversidad de lenguas en nuestro territorio, ¿no? Tenemos ahí está, ¿no? Ese Eja, el Chamicuro, el Aymara, el Maxi-Genga, el Ashaninka, el Quechua, el Resígaro, el Shipibo, el Ticuna, Urarina, Muniche, etcétera, ¿no? Hay muchas más. Entonces, nuestra literatura peruana es un canto machiguenga o una leyenda en Aymara y también son parte de nuestra literatura. Bien, vamos con la periodificación. La periodificación básicamente se da en tres grandes etapas. La primera etapa es la etapa prehispánica. La llegada de los españoles es la que termina con este periodo. ¿Cómo era la literatura prehispánica? Bueno, en la literatura prehispánica se puede asumir como una literatura oral, es decir, ágrafa, no teníamos escritura, una literatura elitista, ya que hay manifestaciones literarias para la élite, como es el caso del Haidi, y una lírica especializada en la gente del pueblo, que es el Harawi. También esta literatura era agrarista, estaba muy vinculada con los ciclos de la siembra, la cosecha de los productos agrícolas. También es una literatura que muestra el panteísmo, es decir, una concepción del mundo donde el ser humano tiene contacto directo con la naturaleza, ¿no? Que no es que el ser humano y la naturaleza pues, son elementos objetivos, sino que hay una relación entre ambos muy cercana, inclusive de comunicación directa. La llegada de los españoles trae también la tradición literaria occidental a nuestros países. Esto se genera a partir de un conflicto y un sincretismo que se empieza a dar. El resultado es la cultura mestiza, que actualmente es la principal cultura en nuestro país. Un ejemplo de este mestizaje es el autor Inca Garcilaso de la Vega. Ya a mediados o inicios del siglo XIX ya se da el proceso de independización y para la batalla de Ayacucho en 1824 tenemos la independencia. Muy bien, vamos a la época colonial. Bien, en la época colonial vamos con la, in- la interacción aquí. Atención. Bien, vamos a ver una escena de película y luego les hago preguntas. Atención. Muy bien, aquí la pregunta que voy a hacer, primero, esas escenas que nos está, bueno, he tratado de hacerle el video corto porque no vamos a ver todo, obviamente es una escena de película, pero las escenas, ¿qué proceso están narrándonos? La primera pregunta. ¿Qué proceso estamos viendo allí? Muy bien, la llegada a América, excelente, muy bien. Esta llegada, bueno, acabamos de ver el primer contacto con los aborígenes, con los indios taínos. No lo puse todo porque se pasa la hora, pero te lo spoileo que llega a haber un encuentro amistoso. Colón y sus hombres no son recibidos con agresividad, solo con desconfianza y dudas. Y luego ya hay una alianza, ¿no? Con estas personas. Así que es un encuentro amable. Pero no siempre fue así.
Otros pueblos eran belicosos, pueblos agresivos, que no deseaban que nadie los visite, tenían desconfianza absoluta. O incluso algunos se habían enterado, ya había llegado noticias de la ambición, maldad de los españoles, que a veces los maltrataban muy feo con tal de obtener riquezas. Y estos pueblos, o por su característica salvaje de pelearse, muy desconfiada, o también por sus noticias acerca del abuso español, ya no recibían así, ¿no? Ya no recibían de manera amistosa. Se veían escenas como la siguiente que vamos a ver. Bien. Ahora, ¿qué escena hemos visto? ¿Qué nos describe esta escena? No describe nada. O sea, no hemos visto nada, jóvenes, por favor, opinen. Ajá. Isabela nos dice invasión y maltrato por los americanos. Claro, en este caso ya es tiempo después, hemos visto 1516, varios años después de que Colón ha llegado, ya los americanos se defendían, ¿no? Ya desconfiaban directamente, ya no había un encuentro amistoso. Muy bien, Mireya, muy bien, Isabela. Y ahora la pregunta es, todo esto que ocurrió, miren a Colón llegando, cómo fue su primer encuentro con los indígenas, bueno, estos siguientes conquistadores que están enfrentándose a aborígenes, los aborígenes se defienden. Pregunto, ¿cómo es que nos hemos llegado a enterar de todo esto? Habría tal vez estados de Facebook en ese tiempo, Reels, tal tal vez transmisiones en directo de TikTok. ¿Cómo hacían en esa época las personas para registrar estos hechos y mantenerlos, ¿no? ¿Qué se utilizó? ¿Cómo se hizo? Muy bien, Mireya, la crónica. La crónica colonial se convierte en el documento clave para poder acceder a esta etapa de la historia. Las crónicas son muy diversas. Digamos que hay muchos tipos de crónica, no hay un solo modelo, hay varios tipos de crónica. Cada uno de estos tipos de crónica tiene sus propias características. Depende bastante de quién es el autor. Puede ser un jurista, un eclesiástico, un soldado, un capitán, un indio ladino que ha aprendido castellano, un mestizo culto. O sea, puede ser muchas opciones, ¿no? Según el tipo de autor, se da el estilo de la crónica. La crónica siempre va a pretender ser historia, pero no lo va a lograr porque le falta la objetividad, la visión crítica de un historiador. El cronista normalmente es alguien que está a favor o en contra de algo o de alguien. Entonces es un escritor parcializado. Parcializado quiere decir que es un escritor que se parcializa a favor o en contra de algún bando, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tú fueras un historiador dije, no cronista, y que nos vas a hacer un artículo histórico sobre el apagón que hubo en Matute cuando la U iba a campeonar y dar vuelta olímpica. Si tú fueras un historiador, averiguas documentos, entrevistas, testimonios, sacas tu conclusión objetiva y dices, lo más probable es que la barra de Alianza Lima haya obligado a los encargados del estadio a apagar la luz para no pasar la humillación y la barra de la U le diga que en su propio estadio ellos han campeonado. Tú como historiador lo pones así, has sido objetivo, dices que lo más probable es eso. Ahora, si tú fueras un cronista de Alianza, tú dirías que está probado de que se quemó el plomo del estadio y por eso se fue la luz. Y que se ha echado la culpa a la barra, se ha echado la culpa a los dirigentes, pero es mentira, fue que se quemó el plomo. Si tú fueras de la U, el cronista de la U diría que Alianza siempre hace eso, que tienen fama de ser así, que no pueden soportar cuando pierden y normalmente pierden, y dirías un montón de cosas que harían quedar mal a Alianza Lima. Entonces, eso es un cronista, ¿no? Es parcializado, ¿está bien? No tiene la visión crítica objetiva del historiador. Hay cronistas españoles, y muchos, ¿ok?
Hay cronistas indios y cronistas mestizos. De todos los cronistas, el más destacado es el Inca Garcilaso de la Vega. Vamos a preguntar ahora, en el chat tienen que colocarme todo lo que sepan de él, ¿ok? Que no esté en la diapositiva, claro. La otra cosa, a ver, ¿qué cosas sabemos de él? Por favor, comenten. Muy bien. Dice Mireya, su obra fue prohibida por algún tiempo. Ah, ya sé. Te refieres a la prohibición que se dio de su obra luego de la rebelión de Tupac Amaru. Pero eso fue mucho después de la publicación, porque se publica la primera parte en 1609, que la segunda en 1617, y en 1609, ¿no? Hasta 1709 ya van 100 años en el que se difunde mucho la obra. Luego a eso le agregamos 80 años, porque más o menos ahí fue la rebelión de Tupac Amaru. Estamos hablando más de 180 años que esta obra circuló en el mundo y los europeos la conocían muy bien. Por eso tenían una mirada tergiversada de los incas que hasta el día de hoy ha perdurado, ¿no? Eso de Garcilaso, no sé si lo calculó así, pero le ligó, ¿no? Porque su descripción benévola de lo que es lo indio, lo peruano, en los incas, ha sido la que se difundió más, una versión muy edulcorada. Sí, pero claro, se prohíbe temporalmente por la causa de la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Por eso se llega a prohibir por algún tiempo. Gracias, Mireya. ¿Quién más, por favor? ¿Qué otra cosa nos acordamos de esa obra, de este autor? Bien. Areli nos dice, creo que recibió educación europea. Sí, Areli, efectivamente. Inca Garcilaso de la Vega nació en Cusco en 1539. Su nombre de bautismo fue Gómez Suárez de Figueroa, un nombre muy ilustre en la ilustre familia de su padre, el capitán Garcilaso de la Vega. Y de niño, obviamente, fue criado por su mamá, que era una mujer indígena, una princesa inca, porque era una heredera de la panaca de Tupac Yupanqui. Pero claro que de niño su mamá le hablaba en quechua, lo educaba en quechua, pero cuando tenía cierta edad, su padre lo llevó a estudiar al colegio jesuita, porque los jesuitas eran una orden religiosa muy, pero muy estricta, que estaban siempre dispuestos a educar a los jóvenes nobles. Y como en el Cusco había varios hijos de nobles, que estos españoles aristócratas se comprometían con las indígenas, con las hijas de las panacas, y de ese modo se hacían más respetados por los indígenas, ¿no? Entonces son los encomenderos. Entonces, el papá lo lleva al colegio jesuita y aprende el trivium y el quadrivium, ¿no? Que son, digamos, los estudios básicos de la época. A ver.
Educación europea, tocaba muy bien algunos instrumentos. Ah, eso no sabía, Isabela. Qué buen dato, no sabía que tocaba instrumentos. No, Danira me dice, fue capitán español como su padre. Sí, sí, cuando estuvo en Europa llegó a ser capitán como su padre. Llegó a tener ese grado en el ejército. Bueno, sobre lo que comenta Mireia, el bando europeo, no tanto el bando europeo, lo que pasa es que Garcilaso dice que los incas eran una civilización monoteísta, porque adoraban al sol nada más, y eso preparaba el camino para el cristianismo, ¿no? Que también es monoteísta. Básicamente es eso. Garcilaso la verdad, tenemos que ver sus orígenes. ¿Sí? Un momentito. Garcilaso de la Vega nació en el Cusco el 12 de abril de 1000. Muy bien, ahí tenemos la opinión de Max Hernández, un famoso psicoanalista peruano que ha estudiado a Garcilaso de la Vega. Bueno, voy a hacer algunas aclaraciones. Primero, su papá no se llamó Sebastián, eso ya, los historiadores ya lo han discutido bastante. No, en la familia del papá no hay nadie que se haya llamado Sebastián. Y de una familia española clásica en el que los nombres se iban repitiendo de generación en generación. Por ejemplo, un primo del papá, de Garcilaso la Vega, el padre, se llamó Garcilaso la Vega igual, y es famoso poeta, poeta toledano, autor de las Églogas. Entonces, el nombre Garcilaso de la Vega, el nombre Alonso de Vargas, el nombre de Gómez Suárez de Figueroa, son nombres que se van repitiendo en la familia. Entonces, parece que como en las inscripciones del nombre del papá decía siempre capitán, ¿no? C y tan, la gente empezó a pensar que se decía Sebastián, pero en realidad lo que ponía era capitán Garcilaso porque tenía, aparte de ser noble, tenía un grado en el ejército, era hombre de armas. Así que el nombre es oficialmente Garcilaso del papá, no Sebastián. Bueno, y si quieres ponerle algo delante de Garcilaso, ponle capitán. Este capitán, como dijo Max Hernández, ya era maduro, no era un jovencito, llega a Perú porque Hernando Pizarro lo trae, es un jale de Hernando Pizarro. Hernando Pizarro fue el único hijo criado en la corte por el papá de Francisco Pizarro. Hernando Pizarro fue el único hijo oficial, el hijo que iba a heredar su apellido de manera oficial en la corte, porque el papá de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, era un noble que tuvo hijos fuera de matrimonio, y varios los tuvo con la misma mujer, ¿no? Que era la mamá de Francisco Pizarro. Esos hermanos, como Gonzalo, Juan Pizarro, eran menores que Francisco. Francisco Pizarro, cuando viaja a Europa, justo antes de la conquista a los incas, va a firmar la capitulación con la reina de España, porque el rey está de viaje y todo. Se trae de su pueblo a su familia y también a muchos vecinos y amigos. Y también va a la corte y se encuentra con su medio hermano, Hernando.
Hernando, que había sido criado en la corte, era el más educado de todos, y a pesar de que no se conocían, y Hernando era mucho menor que Francisco, lo convence Francisco Pizarro de venir con él a la conquista, y también viene el chico. Este Hernando conocía al capitán Garcilaso, habían sido amigos, y lo llama, le dice, ven, necesitamos gente como tú. Llega este capitán, un hombre de 40 años, que las chicas de la nobleza local, de la nobleza indígena, se comprometiesen, tuviesen hijos con los capitanes, con los oficiales, con los nobles. Pero no, luego se dan cuenta que eso, y Garcilaso iba a decir, sí, son mis tíos. Imagínate, ¿no? O sea, que ese era el sueño del papá, que su hijo algún día viaje a España y que estudie y que se haga conocido entre sus familiares. Y eso pasó. Cuando ya tenía 20 años, Gómez Suárez, su padre, el capitán Garcilaso, falleció y le dejó herencia. En el testamento decía que para que cobre la herencia tenía que ir a estudiar a España. Así que él se fue a España. Nunca regresó. En España buscó a su tío, al tío rico, al tío millonario, el hermano mayor de su padre, el que heredó todo por la ley de mayorazgo de esa época. Este tío millonario era Alonso de Vargas. Y Alonso de Vargas era un hombre sin hijos. Entonces, se había casado, pero no tenía hijos. Y al sobrino, llegaba de tan lejos, le recibió con mucho cariño y con el tiempo le llegó a adoptar. Claro, era el hijo de su hermano. Alonso de Vargas decía, mi hermano se fue a Perú y nunca regresó, bueno, murió de enfermedad de viejito, pero su hijo ha venido, ¿no? O sea, con ese cariño, como si fuera su hermano menor el que recibía. Garcilaso se vio apoyado por su tío. Luego fue a visitar a otro tío que tenía algo también muy especial con él, porque era el primo de su padre que se llamaba Gómez Suárez de Figueroa. Sí, el mismo nombre. O sea que encima que era su tío, el primo de su papá, era su tocayo. Así que dijo, voy a buscar a mi tío tocayo para que me conozca, ¿no? Pero el tío parece que lo trató con mucha frialdad. Parece que este español no era buena gente, sino era un soberbio. Y hizo comentarios que luego él se enteró de que mira, que este se dice que es mi sobrino, pero los de la familia Vargas, de la Vega Figueroa, nunca hemos sido trigueñitos. O sea, y es racismo, ¿no? Porque él tenía muchos rasgos de su mamá, de la mujer andina. Entonces, al enterarse de este menosprecio, el autor decidió cambiarse el nombre a Garcilaso de la Vega, igual que su padre. Ahora, cuando él firmaba sus obras literarias, él firmaba como Inca Garcilaso de la Vega. En cambio, cuando firmaba un contrato, era testigo en un matrimonio, algún documento oficial legal, él ponía Garcilaso de la Vega, no ponía Inca, porque él no podía usar el título de Inca de manera oficial, legal. Lo que sí hacía era colocarlo como parte de su seudónimo literario, como Inca Garcilaso de la Vega. Ya a los 50 años, hereda a su tío y como ya es millonario, Garcilaso hace lo que quiere, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? Fácil, leer y escribir. Participa en talleres de lectura, de humanista, ahí en Montilla tenía su tío, ¿no? Su palacio ahí, casa de lujo, en Montilla, en Córdoba. Esta zona era como las casuarinas de España, o sea, la región más elegante donde vivía la gente que tenía dinero. Allí Garcilaso de la Vega, el Inca, pasa sus días leyendo hasta que se anima a escribir. Y lo primero que hace es una traducción. Traduce los diálogos de amor de León Hebreo, que es un judío que escribe en italiano, lo traduce del italiano al castellano, diálogos de amor, ¿no? La traducción es aplaudida por los eruditos españoles. Luego se investiga en los archivos familiares, su tío Alonso de Vargas le había permitido acceder a los archivos familiares, y busca crear la genealogía de Garci Pérez de Vargas, ¿ok? Garci Pérez de Vargas. Es un ancestro de él, por el lado de papá, obviamente, y tiene un enlace es primo con los reyes católicos. Luego tenemos la Florida del Inca, que es una crónica de la exploración de la Florida. Lo que pasa es que para que tú escribas una crónica, o tienes que ser testigo de los hechos, o tienes que hablar con los que fueron testigos. Tienes dos opciones. Entonces, a partir del testimonio de Juan Silvestre, un soldado que estuvo en la exploración de la Florida, Garcilaso llega a escribir esta crónica de la exploración de la Florida. Ya tiene 60 años, ya calentó la mano, es hora de que escriba sobre la cumbre comentarios reales
de los incas. A ver, por acá me diciendo Isabela, creo que también algunas personas decían que había contradicciones en lo que de verdad pasaba y lo que escribió. Claro, gracias Isabela. Se refiere Isabela a la crítica que se le hace a Garcilaso acerca de su parcialidad. Y eso es normal, pues chicos, hemos quedado que la crónica es un texto parcializado, por eso no puede ser historia. Aunque sí se le considera una fuente histórica importante, porque si hay varias crónicas que coinciden en algo, quiere decir que debe ser verdad. Como pueden ver, Comentarios de los Incas se va a publicar en dos partes. Una primera parte titulada así y publicada en vida del autor, y la segunda parte, Historia General del Perú, publicada en 1617. Bien. La primera parte de los Comentarios de los Incas se publicó en 1609, hace referencia al Perú antiguo previo a los Incas, el mundo Inca también, y la pauta la marcan la sucesión de los Incas. En esta etapa es corregida a otros cronistas la intención. Los cronistas españoles, por ejemplo, que demuestran que no conocen muy bien el quechua. Garcilaso dice, yo sí lo conozco y lo puedo explicar mejor. En esta parte, como pueden ver, es un tipo de enciclopedia, ¿no? Habla de todo un poco. En cambio, la segunda parte es un poquito más narrativo, ¿no? Porque nos narra primero la llegada de los españoles, la conquista del Imperio Inca y las guerras civiles, ¿no? Desde las matanzas entre Atahualpa y Huáscar hasta las guerras civiles. En esta parte, la motivación de Garcilaso es limpiar el honor de su padre, que había sido acusado de traidor. Que uno dice, mire, ya creo que sí creo porque era que era más popular su obra. Claro, me está pasando. Bien, hasta este punto, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, vamos a revisar entonces, ya que no hay preguntas, un poco lo que es el costumbrismo. Recordemos que el costumbrismo peruano se desarrolla luego. de- ah, wow, me está afectando aquí. Perdón, voy a cerrar la puerta.
Ya, decía, el costumbrismo peruano se desarrolla luego de la independencia. La independencia del Perú es una etapa, un proceso que dura varios años, y ya varios años después, desde que la batalla de Ayacucho, hacia 1828, llega el costumbrismo peruano. Se asienta a partir de Pardo y Aliaga y su obra Frutos de la Educación, una obra de teatro. Pardo y Aliaga estuvo en España y él trae el costumbrismo. Luego de esto, a Manuel Asensio Segura se convierte en un autor también muy importante. Para introducirnos en ese tema, vamos a ver video, aprovechando porque también ahí viene la bulla, está llegando la bulla por acá por mi casa, eh, y ojalá que no nos interrumpa. Vamos al video. 1850. Primero veamos el contexto político y social de la época. En esos años había una conformación política y social entre liberales y conservadores, los que querían que siguiera el colonialismo. Hubo conflictos sociales, pues subsistían estereotipos de las clases altas sobre las clases bajas y sobre diferentes etnias. Hubo un rechazo a los cambios de los liberales y se añoraba el pasado. Como vemos en el cuadro de Pacho Fierro, sus temas fueron actos tradicionales y políticos de la época. El costumbrismo tiene rasgos de las dos corrientes que confluyeron en él, como son el neoclasicismo y el romanticismo. Pero, ¿cuáles fueron sus características literarias? Muestra las costumbres de la época, preferentemente de la ciudad. Tenemos una escena de pregones. Tuvo su medio de expresión en el teatro y el periodismo. Hay una escena de Ñacatita, obra del autor Manuel Asensio Segura. Sus características más saltantes fue la cuestión de la educación y el predominio de la moral y las buenas costumbres de la época. El estilo satírico y mordaz, ya como burla o como arma de lucha ideológica y política, lo que desarrolló un fin humor tanto en la lírica, el teatro y el periodismo. Lo veremos en la obra Un viaje de Felipe Pardo y Aliaga. En cuanto al tema y al lenguaje, el costumbrismo presenta dos vertientes. La primera es el criollismo, que representa a los liberales, que propugnaban la democracia y la igualdad de la ley para todas las clases sociales, el gusto por lo popular y el uso de expresiones criollas. Su máximo representante fue Manuel Asensio Segura. En oposición tenemos el anticriollismo, que encarna al absolutismo sobreviviente y el colonialismo, el desprecio a lo popular y lo criollo. El lenguaje era castizo o elegante y rechazaban la democracia. Su representante principal, Felipe Pardo y Aliaga. Muchas gracias. Muy bien, esa era entonces una pequeña introducción al tema de costumbrismo. Se han dicho en este video varias cosas interesantes que no están en el material porque es bastante lo que tenemos que ver. Entonces, el costumbrismo, como ya hemos visto, se desarrolla desde la época posterior, los años posteriores a la independencia, hasta mediados del siglo XIX, porque a mediados del siglo XIX el romanticismo toma el control. Este contexto del costumbrismo es el periodo llamado primer militarismo, y también incluye, abarca el llamado la Confederación Perú-Bolivia. Es un periodo marcado por una inestabilidad política, social y económica. Se evidencia una sociedad en transición, persisten rezagos coloniales en la clase aristócrata. Se produce un desequilibrio entre esperanzas y realidades, ya que las personas pensaban que con la independencia iba a haber muchos cambios,
Por ejemplo, iba a dejar de haber esclavitud, o iba a haber un país industrializado con avances tecnológicos, y Perú sigue igual que en la época colonial, igualito. La única diferencia es que ya no había un virrey, sino había presidente, que eran sacados sucesivamente de golpe en estado, de golpe en estado. Es en esa situación en que hay una búsqueda de una genuina identidad, de una literatura nacional. Y ahí aparece pues el costumbrismo. Como se dijo bien claro, el costumbrismo es una mezcla entre el neoclasicismo y el romanticismo, ¿no? Es un punto intermedio entre ambos. ¿Qué tiene de neoclásico? Por ejemplo, el apego a la realidad inmediata. Eso es muy neoclásico. Los neoclásicos se preocupaban de describir la realidad y tener una intención moral. Percibe los diversos estratos sociales. Eso también es bastante del neoclasicismo. Capacidad descriptiva de tipos y costumbres, ¿no? La idea de acercarnos al tipo y costumbre nos vincula un poco más con el romanticismo. Tendencia satírica, tono realista y panfletario, posición enjuiciadora desde una actitud moralizante. O sea, que enjuiciadora quiere decir una actitud en siempre opinar, ¿no? Pero casi siempre de manera como si fuera un juicio, ¿no? Acusativo. Se muestran sobre todo costumbres de la ciudad. Eso sí, el costumbrismo es muy urbano. Y sus medios de expresión son el periodismo, mediante el artículo de costumbres, el teatro, mediante la comedia festiva, y por último, bueno, eso sería, ¿no? Y por último sería la lírica. Es decir, también hubo poesía costumbrista de gran calidad. A Pardo y Alega le llamaron, por ejemplo, el señor de la sátira, y también Segura escribió varios poemas. Vamos a enfocarnos ahora en Manuel Asensio Segura. Guía de Manuel Asensio. Ahora sí. Bueno, acá está llegando la bulla a mi casa, y que les voy a poner el video mientras pasa la bulla. Eso es muy incómodo, jóvenes, lidiar con eso. Vamos a compartir ahora sí. En PBO, Manuel Asensio Segura nació el 23 de junio de 1805 en la ciudad de Lima. Era hijo de Juan Segura, oriundo de Huancavelica, pero afincado en la capital desde joven, y de Manuela Cordero. Siguiendo el ejemplo de su padre, que era oficial del ejército virreinal, se enroló en las filas monárquicas al cumplir los 13 años. Tras la batalla de Ayacucho, pasa a las huestes patriotas, alcanzando el grado de capitán en 1831. En los próximos años, escribiría su primera comedia titulada La Pepa, donde ironizaba sobre la soberbia de los militares. Sin embargo, la que pudo ser una importante carrera castrense se vio manchada por participar en las distintas conspiraciones y guerras civiles que azotaron al Perú durante esos tiempos. Fue partidario de Felipe Salaverry, quien le nombró administrador de la aduana de Huacho. Dejó este puesto para enfrentarse a la invasión de Andrés de Santa Cruz, cayendo prisionero tras la victoria de este en Camaná. Así pasó a desgracia, hasta que volvió al poder Agustín Gamarra, quien le permitió continuar con su carrera, pasando al retiro del Instituto Armado con el rango de teniente coronel en 1842. Entonces, Asensio Segura comenzó a trabajar como burócrata en el Ministerio de Hacienda, compatibilizando esta labor con su producción artística. Asimismo, fue redactor del diario El Comercio. En 1845 estrenó su célebre obra, Ñacatita, que le catapultó a la fama. Amigo de Ricardo Palma, publicaría junto a él el sainete El Santo de Panchita. Además de retirarse del ministerio, incursionará en la política, siendo elegido diputado por Loreto. Con el pasar de los años, sería uno de los exponentes de las letras peruanas junto a Felipe Pardo y Aliaga, tras publicar su única novela titulada Gonzalo Pizarro. Finalmente, fallecería tras sufrir una crisis asmática el 18 de octubre de 1871. Bueno, pues chicos, está la bulla acá, un momentito, termina y le prende el micro.
Se está demorando un poco la bulla, disculpen. Estas son las incomodidades transmitidas desde casa también, no todo es bonito. Pero ya, creo que ya va a pasar ya. Bien, por fin se fue la bulla. Estaba un poco cómodo. Ya está. Ya chicos, continuamos. Entonces, como acabamos de ver en el video, Segura, desde muy jovencito, estuvo en el ámbito militar. Su padre era oficial en el ejército realista, por lo tanto participa en la famosa retirada del virrey que deja Lima a merced de San Martín, de José de San Martín, pero luego continúa una resistencia en la sierra, ¿no? Y esta resistencia va a derivar en las batallas de Junín y la batalla de Ayacucho, la gran batalla final. Él participa en estas batallas, en la de Ayacucho tenía más o menos 19 años cuando transcurre. Es así que este autor, un momentito, vamos a cuadrar esto. Ahora sí. Este autor entonces es un autor que fue militar desde muy joven y que se va a asimilar luego al Ejército Nacional, luego de la batalla de Ayacucho. Igual, con el grado de oficial y todo, se retira y empieza a una carrera como escritor, donde su primera obra importante fue Sargento Canuto, una obra de teatro donde se burla de un militar viejo, fracasado y fanfarrón, que quiere enamorar a una jovencita bonita, pero esta chica tiene enamorado y el enamorado es un civil que es decidido y valiente, que le hace frente al militar y lo derrota. Entonces, esta es una clara alegoría, una clara crítica a la casta militar fracasada que ya no debe pretender el gobierno sería la chica, y los civiles que están bien preparados y lo merecen, deberían ser los que gobiernen, ¿no es cierto? Es una mirada así. Luego ya en su madurez escribe Ñacatita, que se convierte en un clásico. Segura escribió novela. Gonzalo Pizarro es la primera novela, o una de las primeras novelas peruanas. Luego también fue poeta y fue periodista, ¿no? Escribe en El Cometa, La Bolsa, publica artículos de costumbres y poemas. Pero lo más famoso de este autor es su obra de teatro, es decir, su teatro. Es considerado el padre del teatro nacional, posee una abundante producción dramática, es decir, de obras de teatro. Sus personajes son típicos criollos de la clase media y estratos populares. Como dijimos antes, él no puede hablar mucho de la clase alta porque no la conoce. Él es de clase media. Sus personajes son típicos criollos de clase media y de estratos populares. En sus obras emplea el lenguaje típico de sus personajes criollos. Utiliza también modismos y términos coloquiales y populares. Algunos chicos me preguntan, profesor, ¿qué significa eso? Que utiliza términos coloquiales. Se refiere al hecho de que utiliza el argot de la época.
Es como cuando tú vas a un barrio así medio achorado y te dicen, habla Broster, ¿qué fuentes? Y cancherazo le respondes, aquí bien y tumbes. ¿No es cierto, jóvenes? ¿Sí se entendió lo que he dicho o no? Dígame si no, pues me preocupo. Vamos a ver una escena de Ñacatita para que les quede más claro. Acá se ríe, mire, ya sí entendió. A ver, por ejemplo, al inicio de la obra, Jesús está conversando con Rufina. Jesús le dice, ¿te se ha metido el demonio dentro del cuerpo, mujer? ¿No ves que no pueden ser felices en matrimonio? Con don Alejo, ¿qué he oído? Rufina responde, cabal, con él, sí, señor. Y Jesús, acá Jesús, la jeringa fluye, mira. ¿Un sempiterno hablador le quieres dar por marido? ¿Un sanguango con más dengues que mosita currutaca, más hueco que una petaca y lleno de perendengues? ¿Un fatuo que rompe al día un par o dos de botines, registrando figurines de una en otra sastrería? ¿Un baboso, un dominguejo, cuyo trato nadie estima y que sirve en todo Lima de hazmerreír y de gracejo? ¿No encontraron más apodo para hacértelo deforme? Pues los que han dado el informe mienten hasta por los codos. Les sobra pechuga, arrojo, para hacer malo lo bueno. Ven la paja en ojo ajeno y no ven la viga en su ojo. Querrán para yerno tuyo un mozo zarrapastroso, torpe, feo y andrajoso, cara de sango con yuyo. No, señor, ese tal Manongo no se casará con mi hija. Vaya y llene su vasija con agua de otro porongo. Bien, jóvenes, ¿entendió? Y eso es lo que nos están indicando de lenguaje coloquial. Me gustaría saber si la han captado. ¿Está bien? Es la jeringa del siglo XIX. Cuando se descubre todo me gusta, dice Mireia. Ah, eso ocurre después. ¿Listo? Entonces, lo tenemos ahí, ¿no es cierto? Utiliza modismos y términos coloquiales y populares. Él es el primero que plantea esto, ¿no? Luego ya Palma, en las tradiciones peruanas, continúan esa idea. Ahora sí, vamos a ver. Ñacatita. Sin saber de qué, amárrate un tonto al pie. ¡El diablo son las mujeres! Yo, un marido de destino que no habrá quien no le guste, porque es un hombre de fuste, muy ilustrado y muy fino. ¡Y muy trucha entre los truchas! Y chille es el que se chille. Hará que la niña brille y pinte mejor que muchas. ¿Te ha dado fiebre, Rufina? Vamos a ver, trae el pulso. Como es usted tan insulso, no sale de la rutina. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Has perdido la chaveta? Yo no hablo de paporreta, Dios me entiende y yo me entiendo. ¿De cuándo acá esa hinchazón? ¡Que pronto has modado pasta! Pues mira, toda tu casta ha sido de asta y rejón. Pues lindo yerno le ofrece tu ternura paternal. Ya se ve, no siente el mal, sino aquel que lo padece. ¿De dónde esos papelotes? Mire usted que es cuanto cabe. Y esto dice que no sabe ni siquiera hacer palotes. Ya se ve. Tú sola no eres quien tanto adefesio pura. De tu misma catadura y en Lima mil mujeres. Hablador, para sacar las faltas a su paisana siempre tiene buenas ganas. A nadie pienso agraviar, hará mal quien se indisponga. ¿Cómo es usted papagayo? Si a alguna le viene el sallo, ¿qué hay de hacer? Que se lo ponga. Sea o no todo eso cierto,
En vano es que usted prosiga, porque todo cuanto diga es predicar el desierto. Julieta se casará con don Alejo. ¿Qué escucho? Julieta. La quiere mucho. Más que nunca no será. Habrá una mujer más verde. Julieta, su hija nombrado cuando nunca se ha llamado sino Juliana Valverde. Y hermosa. Usted me avergüenza. Oh, no. A sus ojos. Todo mundo hace igual observación. Un poco de chocolate, porque hoy creo que son témporas y el ayuno. Mandaremos a comprarlo. No, deja, tomaré cualquier cosa, te molesta. ¡Qué molestia! No te llevará el demonio. Basta el fin de toma y daca, o aquí va a haber maravilla. Tanta lisura la saca una ya de sus casillas. Cuenta pues, cómo le pones mala cara a don Alejo, porque entonces no hay razones sino que te des pellejo. Y cuidado, te repito, si admites más cuchicheos que ese pícaro mocito que te anda haciendo rodeos. Dile que nunca, jamás, ponga los pies aquí. Pero mamá, no más piense burlarse de mí. Buena es la hija de mi madre, que toda esperanza pierda. ¡Ven a mi padre! ¡Tu padre! ¡Saqué un cero a la izquierda! ¡Señora! ¡Calla! ¡Te digo! ¿Pero por qué? Porque yo lo mando. Y oye. Muy bien, con esas escenas basta. Se ha visto un extracto de varias partes de Ñacatita, bastante aceptable. Si me refiero al contenido, está bastante adecuado al texto. También como ustedes acabamos de hace un rato de leer un fragmento. Bien, con todo esto ya me queda el camino totalmente despejado para hacer un pequeño resumen del argumento y luego enfocarnos en estos aspectos, ¿no? Toda la historia de la obra Ñacatita transcurre en una tarde, ¿ok? Todo es una tarde, ocurre todo dentro de la casa de Don Jesús y también hay una acción principal. Se descubre cuál es la verdadera intención de Alejo. Entonces tenemos, digamos, las tres unidades del teatro clásico. Recuerden que el costumbrismo está muy influenciado por el neoclásico, entonces el teatro neoclásico es importantísimo. El teatro neoclásico impone que toda obra debe cumplir con las tres unidades: unidad de acción, una sola acción principal; unidad de tiempo, todo debe ocurrir en el mismo día, no puede haber diversos días; y unidad también de lugar, ¿no? Todo debe ocurrir en el mismo escenario. Entonces se da estas tres unidades. Don Jesús y doña Rufina, ya sabes, empiezan discutiendo, empiezan peleando, porque Jesús no está de acuerdo con que su hija Juliana se case con don Alejo, algo lo que Rufina está totalmente de acuerdo. Esto se debe a que Ñacatita, que aparece en las escenas ahí, la viejita que estaba preocupada por el ayuno, harta hipocresía, ella ha influenciado en Rufina para que acepte este pretendiente. Sale en una parte hablando con Rufina todo salamero, no sé si lo vieron sentado en el sofá. Claro, eh, ese es don Alejo. Entonces, doña Rufina en su inocencia se ha dejado manipular por Ñacatita y obviamente don Alejo le está pagando a Ñacatita. Hay un entripado ahí, digamos, no es que Ñacatita lo hace por amor al arte, porque le simpatiza a Alejo. Ella busca un interés allí, ¿no? En poder sacar algún provecho. Por ese motivo, don Alejo y Ñacatita están coludidos, pero Jesús y Juliana, o sea, padre e hija, no quieren a ese Alejo. Jesús lo menosprecia y lo considera un aspecto negativo, y Juliana no lo soporta. Igual, doña Rufina quiere obligar a su hija. Juliana no lo acepta. Ella está enamorada en realidad de Manuel. Manuel, que es el chico protegido de Jesús, porque Jesús, bueno, lo está protegiendo porque su amigo, su mejor amigo que ha muerto hace poco, es el papá de Manuel, y a su amigo le debe la vida a Jesús, ya que en las batallas contra los bolivianos, cuando eran soldados, le había salvado la vida en batalla. Entonces Jesús cuida a Manuel, le da trabajo, lo condena a su ayudante, e inclusive cuando Rufino le ataca al chico, dice, no, que es un inútil, que tu hija se va a casar con ese, y Jesús dice, es un buen muchacho,
¿no es cierto? Yo más bien quisiera que llegue a estar con mi hija, sería un buen prospecto. Lo que no saben los papás es que los chicos ya son enamorados de Julián y Manuel. Justamente Ñacatita descubre eso, se da cuenta que son enamorados los chicos y trata de manipular a Manuel. Manuel primero dudaba, pero luego la viejita lo convence. Esa escena es muy buena y no muy conocida. La voy a buscar para que la puedan leer también ustedes, ¿ya? Es que Juliana estaba diciéndole, ¿no es cierto? A Manuel, que mi mamá me quiere obligar a que me case con ese odioso, que no lo soporto. Y ella dice, si me obliga mi mamá a casarme con él, tienes que raptarme, ¿no? Y Manuel dice, ¿que te voy a raptar? Y ella dice, sí, tú ráptame, ¿no? Ya, vamos a ver esa parte. Voy a compartirles pantalla. Hasta el diálogo. Juliana, Manuel dice, el interés, yo no tengo otro que quererte bien, tu amor, Juliana, me basta, y tan feliz soy con él que no envidio en este mundo ni la grandeza de un rey. Y tú no me amas, Juliana. Juliana dice, Manongo, y tú no lo crees. Manuel, entonces en una choza, en un desierto seré dichoso estando a tu lado, y lo serás tú también. Mi gloria será adorarte, mi gozo estará a tus pies, y mis brazos suficientes para tu apoyo y sostén. Pero te siento algo inquieta, Juliana. Escucha, ¿alguno nos ve? No, nadie. ¿Qué pasa? Acaba, explícate una vez. Me quieren casar. Casarte, como lo oyes. ¿Y con quién? Con don Alejo. Imposible, cierto. No lo puedo creer. ¿Quién te ha querer tan mal? ¿Alguna burla tal vez que quieren casarte? No, te equivocas, ¿verdad es? No mucho que me lo ha dicho aquí mi madre. ¿Y por qué te quieren forzar así? Eso es injusto, es cruel. ¿Y tú qué dices, Juliana? Yo, que antes consentiré en casarme si es posible con el mismo Lucifer. Pero tu madre, ella misma, oye, y me dijo también que te intimara que nunca pusieras los pies aquí los pies. Pero ¿qué motivo ha habido si es cosa de enloquecer? Sin duda que ese buen hombre le ha vuelto el mundo al revés y ha logrado deslumbrarla con un brillo de oropel. ¿Y tu padre? No, mi padre no ha hablado ni mal ni bien de este asunto. Manuel, ni lo hará. Eso yo muy bien lo sé. Su palabra es muy sagrada y mucha sensatez para que violente a su hija por un mezquino interés. Cuando mi infeliz padre se encontraba moribundo y acongojado a la vez, no por dejar esta vida de ilusiones y de hiel, sino porque yo quedaba sin amparo en la niñez. En el lecho de la muerte, tu padre el único fue que enjugó su triste llanto con noble desinterés. Él cuidó mi orfandad, él me dio segundo ser, y hasta ahora nunca ha faltado a la prometida fe. Nuestro amor le es conocido porque lo ha visto nacer, y yo creo que podemos descubrirle. Calla, que él llega. Hablemosle, Juliana. Ahora no, calla después. Llega don Jesús, ¿no es cierto? Bueno, por acá está, señora, acá con Manuel, con Rufina discuten un poco, y acá es donde quedan, pues, ¿no? Cuando eh, se va Juliana, queda Manuel con Catita, está hablando con Mercedes. Mercedes es la empleada del hogar que conoce los amores de los chicos, es alcahueta, digamos, que Mercedes y Ñacatita y Alejo. Acá es donde están coludidos, ¿no? Alejo, Ave María, aquí Ñacatita, cáspita, desollando está algún prójimo. Hola, ¿cómo va la brújula? Si sigue el viento tan próspero, pronto echaremos el áncora. ¿De veras? De un modo sólido van las cosas a su término. El ataque ha sido sofero, según lo ha expuesto la sílfide. ¿Está en contra de mí hecha un fósforo? ¿Está en contra de mí hecho un fósforo? Sí. Y con lo alcali volátil, sopla, y como éter vitriólico, lo que es tener sindéresis, o ser tonta, que es sinónimo. A ver, por acá está. Vamos a ver, Alejo, Rufina, Mercedes. Rufina, criado.
Acá está, ¿no? Cuando Catita y Manuel, y Catita lo está convenciendo a Manuel. Pobre chico, se deja engañar. Luego de esto, Juliana le dice, ¿cómo puedes creerle a esa vieja que es un aborto del infierno? ¿Cómo puedes creerle a esa vieja malvada? Todo lo que te diga es una mentirosa. Y la chica sabe, pues Manuel es inocente y se deja convencer. Como ves, todo anda medio enredado hasta que se da el Deus Ex Machina. Profe, ¿qué es eso? Ah, ya lo voy a escribir aquí en el chat. Uy, no, se pasó. Ya, el Deus Ex Machina. Lo que pasa es que en el teatro griego tardío y también en el teatro latino, se hizo por costumbre que ante una situación muy complicada se vea todo solucionado a partir de la llegada de un personaje milagroso, es decir, un dios. Por eso el Deus Ex Machina significa la máquina de Dios. Lograban el efecto de que un dios llegue a la escena colgando un actor con un tipo de grúa desde el techo y aparecía y descendía al escenario. Se supone que era un dios y con su poder arreglaba todo. Entonces los neoclásicos del siglo XVII-XVIII vuelven a tomar esta técnica del Deus Ex Machina para imitar el teatro clásico, pero ya no usan una grúa, ¿no?, que hace bajar al tipo del cielo, sino que simplemente ya de manera más disimulada, un personaje debe llegar y con su presencia solucionar todo el conflicto, de alguna u otra manera. En este caso, en Yacatita, el personaje Deus Ex Machina es Don Juan, porque Don Juan vuelve de viaje al Cusco y viene a traerle una deuda que le debe a Jesús. Y en eso lo ve Alejo y le dice, a don Alejo, qué bien, lo encontré, vengo de Cusco, traigo una carta de su esposa. Y todos dijeron al mismo tiempo su esposa, porque era casado el señor. Y estaba pretendiendo una chica en Lima para casarse con ella, obviamente para poder vivir de los suegros, turnándose de ciudad en ciudad. Así que lo botan Alejo de la casa, la botan a Yacatita. Ya tenemos las características de la obra. Género dramático, es una comedia dividida en 4 actos, está escrita en verso, predomina el verso de 8 sílabas métricas, que es el octosílabo. Los temas, ¿no?, las manipulaciones de Ñacatita, el matrimonio concertado por la madre, la rebeldía de la hija. Los personajes más importantes, pues Ñacatita, que es la viejita alcahueta, doña Rufina, que es la madre, que no se da cuenta que le está haciendo mal a su hija, don Jesús, que es el padre, que sí se da cuenta, Juliana, que es la chica rebelde, don Alejo, que es el pretendiente fraudulento, Manuel, que es el enamorado de la misma edad de Juliana, un chico humilde y muy noble, y don Juan, que es el Deus Ex Machina, un amigo de don Jesús que llega a solucionar todo el problema. Esta obra, como pueden ver, presenta el conflicto al interior de una familia de clase media. Bien, ¿hay alguna pregunta? Mientras me quieren hacer la pregunta, vemos más escenas de Ñacatita. Yo voy a leer la pregunta después en el chat. Cuidado conmigo. Jesús, qué vida, ¿hasta cuándo? Faltaba otra cosa. Vamos, Ñacatita, vamos. Desvergüenza de mocosa. ¡Oh! Jesús, ¿en qué tiempos estamos? ¿Y para qué, señorita? Darle de noche una cita. ¿No cree usted que eso sería excitarla para el día? Yo al menos lo pienso así. Mercedes, si tú pudieras penetrar aquí, me dieras sin trepidar la razón. Verías cuánto padece, cuánta lástima merece este pobre corazón. Aquí arde, amiga, una llama que penetra, que se inflama, cada día más tenaz. Y extinguir no me es posible el poder irresistible de este fuego tan voraz. Bien, ahí se notaba, ¿no es cierto?, el uso del verso en esta obra,
el octosílabo es el que predomina. Y vemos también a Mercedes, que nos ha representado como una mujer esclava. Bien, jóvenes, no hay preguntas, no veo que hayan preguntado. Vamos entonces, como estamos en la recta final. Ah, verdad, perdón, la clase termina a las 4, me había olvidado. Yo me acordé, todavía falta, ya está. Él les iba a dar las claves, chicos. Ya, me acabo de acordar que es a las 4 que termina. Bien, chicos, entonces ya hemos terminado aquí. No sé si hay alguna pregunta para empezar a ver las preguntas, valga la redundancia. ¿Por acá alguna pregunta? A ver qué dicen por acá. Claro, claro que sí, Mireia. Hoy en día todavía, tanto Mireia como todos los demás que están en el aula, pónganse a reflexionar, todavía se ve esta idea de la persona chismosa, que entrometida, que a partir de la confusión, a partir de los conflictos de las demás personas saca provecho. Un ejemplo muy obvio y que hasta inclusive tiene programa de televisión es esta señora Magali Medina, que se hace pasar por víctima, que dice que ella lucha por la verdad, ¿no? Que el ampay, pero en realidad ha perdido todos sus juicios. Siempre ha perdido. Cuando la han enjuiciado por lo que hace, siempre ha perdido los juicios. Y ha pagado un montón de plata en reparación civil. Hasta una vez llegó a estar en la cárcel. Eso demuestra que no dice la verdad. Ella siempre está inventando excusas para apropiarse de la privacidad de los demás con su rótulo de periodista y aprovechar eso a su beneficio. Entonces, eso es igualito. Esa idea en la sociedad peruana hasta el día de hoy persiste. En esa época también había eso, el ñacatito, la ñacatita. ¿Ya ves? Eso sí representa un problema social. Bueno, si no, ustedes díganme, ¿no? Si en su círculo social, amical, familiar, vecinal, no hay gente así. Cuéntenme. Oh, sí. Gracias, Mireya, por tu pregunta. ¿Alguna pregunta más, por favor? Para ir abriendo el archivo, si no. A ver, de semana 11. 11. Ah, el matrimonio arreglado. Sí, también, también, pero recuerda que la obra se llama ñacatita. Le da más prioridad al hecho de la chismosería. También el matrimonio arreglado, claro que sí, es otro tema que vemos la crítica. Cuando aparece Marcos. Me están preguntando. Hay un like. Listo, vamos a ver entonces el solucionario, ¿ya? A ver qué me están preguntando. Ah, ya pensé que había preguntas. Bien, chicos, estamos compartiendo entonces el ejercicio uno. Teniendo en cuenta las características de la literatura peruana, un relato que se divulga de manera oral y en lengua originaria. ¿Cuál sería la clave en esta situación? A ver, en la pregunta uno, uno, uno.
Bien, por acá me dice Jimena Toribio, la C. Vamos a verificar. El caso mencionado alude a una obra en lengua originaria y expresada de manera oral. Según la naturaleza de nuestra literatura, dicha obra pertenece al cuerpo de literatura peruana. Porque a inicio de clase indicamos eso, ¿no? Que si una obra está escrita o es oral, si es popular o es culta, si es parte del folclore de un pueblo o es una obra muy sofisticada que se escribe en extranjero, pero por autor peruano, todo eso es literatura peruana, ¿no? Así que la clave es D. Forma parte de nuestra literatura como evidencia de la concepción moderna de literatura peruana. Así que es dado. No debemos pensar que solamente la escritura es literatura. También puede haber oralidad. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué características propias de las crónicas coloniales se aprecian en el siguiente pasaje de Historia Natural y Moral de las Indias de José de Acosta? José de Acosta fue un cronista jesuita, es decir, un eclesiástico. El fragmento dice: aquellas naciones bárbaras llaman paz vivir en tantos y tan grandes males, como es sacrificar a sus propios hijos, o hacer otros sacrificios ocultos, o velar toda la noche haciendo cosas de locos, y así ni guardan limpieza en su vida, ni en sus matrimonios, porque la idolatría es un abismo de todos los males. Bien, ¿cuál sería la clave? A ver, les voy a dar un par de minutos para que lo piensen. Estamos en la pregunta 2. Por favor, marquen opción. Indíquenme la opción, por favor. Acá Mireia me dice la A. Adeli me dice la A. Bien. Describe la nueva realidad americana que encuentra el cronista. Claro. Tiene una visión personal de los acontecimientos consignados. También se caracteriza por su modo imparcial de considerar lo narrado. Imparcial no es. ¿Es notoria la pretensión de verdad? Bueno, me parece que no. Veamos. Las crónicas dan cuenta de la nueva realidad americana, de este caso, la idolatría de regiones amerindias. Presenta una visión personal, pues en este fragmento el autor condena la idolatría. Carece de una postura imparcial porque muestra su condena a sus sacrificios humanos. Y Acosta es un cronista que expone de modo apasionado lo descrito, pero su obra se basa en testimonios y fuentes escritas, no solo en la experiencia personal. Que la respuesta es enano. ¿Ok? Acosta es un autor serio que se ha documentado, así que la respuesta es enano. Vamos con la pregunta 3. Dicen que pasado el diluvio, se apareció un hombre en Tiahuanaco, que está al mediodía del Cusco, que fue tan poderoso que repartió el mundo en 4 partes, y las dio a 4 hombres que llamó reyes. El primero se llamó Manco Cápac, y el segundo Coya, el tercero Tocay, y el cuarto Pinahua. Dicen que de este repartimiento del mundo nació después el que hicieron los incas de su reino llamado Tahuantinsuyo. Dicen que el Manco Cápac fue hacia el norte y llegó al valle del Cosco, y fundó aquella ciudad y sujetó a los circunvecinos y los adoctrinó. En estos principios dicen que Manco Cápac, casi lo mismo que hemos dicho de él, y de los reyes incas descienden a él, y de los otros reyes, 3 reyes no saben decir que fueron de ellos.
Después de leer el fragmento citado de perteneciente a la primera parte de los comentarios reales, se puede afirmar que el autor tuvo el propósito de... ¿Qué muestra opción ahí, por favor? A ver, me dice, la pretensión se refiere a... no entendí tu pregunta. La última pregunta. Pretensión quiere decir que trata, intenta hacer. Bien, ¿alguna respuesta por ahí? Ajá. Isabel Roja nos dice que podría ser la C de casa. Ofrecer información que manifiesta el posible origen de los incas. Muy bien, excelente. Isabela, lo hiciste muy bien. Es la C de casa. En la primera parte de los comentarios reales de los incas, el Inca Garcilaso de la Vega muestra diversos aspectos acerca del Perú prehispánico. El fragmento citado refiere una de las versiones sobre el posible origen de los incas a partir de la presencia de Manco Cápac y su labor realizada. Vamos con la 4. A través de sus crónicas, en especial comentarios reales de los incas, el Inca Garcilaso de la Vega es considerado como el mejor prosista de la etapa colonial. ¿Puesto qué? ¿Por qué? A ver, vamos a ello. 2 minutos. Bien, estamos en la pregunta número 4. Ya me están viendo acá. Isabela me dice la E y Mireya dice la D. Interesante. Vamos a ver solución. El Inca Garcilaso de la Vega es reconocido como el mejor prosista de la época colonial, debido a que en su obra, en especial Comentarios Reales, los incas evidencia una gran calidad artística mediante una prosa equilibrada. Bueno, cuando hablamos de mejor prosista, estamos hablando de la parte de estilo, de la parte de la forma, la clave es de eso. Muestra de calidad artística, estilo armónico y sereno. Entonces, esto es la manera como escribe, no el contenido. ¿Ok? Vamos con las 5. No es posible estar mejor. El amor el orden cunde. La hacienda va de primor y la instrucción se difunde. Gobierno tan bienhechor, forzoso será que funde la gloria de este hemisferio. Este ocupa un ministerio. Esto se lo lleva el diablo. El desorden que se nota no la ataja ni San Pablo. La hacienda está en bancarrota. Y o no sé yo lo que hablo o hace este gobierno idiota del país un cementerio. Este quiere un cementerio. Luego de leer la letrilla, o sea, parte no es completo, son más estrofas.
el ministro y el aspirante de Pardo y Aliaga podemos apreciar característica destacada del costumbrismo peruano. ¿Qué clave sería? A ver. Bien, estamos en la pregunta número 5. Esta semana son 8 preguntas, estamos cerca al final. ¿Cuál sería la clave aquí? Isabela nos dice la D de dado. Muy bien, Isabela, excelente. Vamos con la 6. D, donde dicen por acá. En la 6. No, es casita. Juliana rechaza el matrimonio con Alejo. Vamos con la penúltima. Acá está justamente el fragmento que leímos, ¿no? Considerando el citado fragmento, ¿qué tema se desarrolla en la obra? ¿Qué tema de la obra se está desarrollando ahí? A ver quién opina. La pregunta 7. Vamos en la pregunta 7, jóvenes. ¿Cuál sería la clave? A ver, Isabela me dice por acá que es árbol. ¿Opinan como ella o no? Estamos con solucionario. Ajá, por acá están opinando. Le apoya, le apoya entonces que es la, bien, la haga con todo. Bien, en el texto citado, Ñacatita se colige el tema de matrimonio concertado. Vamos con la 8 para cerrar. Marque una alternativa que completa de manera correcta la siguiente afirmación. La obra del escritor costumbrista Manuel Asensio Segura es valorada principalmente porque, con lo cual contribuyó a la formación de la identidad nacional peruana del siglo XIX. Un minuto para contestar. Mireya nos dice la B de Brahma. Veamos. Muy bien, excelente. Qué bien, nos alcanzó el tiempo como nunca para hacer las preguntas. Vamos con el solucionario final, ya consolidado. Antes de que se nos acabe el tiempo, ya estamos en la hora ya. Bien, ahí están las claves de la semana, captura de pantalla. Claro que ya los que están atentos la habían anotado, ¿no? En mi caso, les agradezco mucho por la atención prestada, por su participación también, a todos los que han estado participando. A Mireia, Isabela, Areli también participó. Por ahí también está participando Danira.
Muchas gracias a todos por su participación. Nos encontramos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Chau.